Miranda Bosch Real Estate and Art presenta Fuera de Plano, la primera ficción sonora del sector inmobiliario. Episodio 6. El lote. Cuando la inmobiliaria me envió a ver una vieja casona en Barracas, al principio sentí una punzada de decepción. Todo corredor inmobiliario desea productos en los barrios más cotizados. Un piso en Recoleta, una casona señorial en Belgrano o un moderno PH en Palermo. Pero la realidad es que no siempre pasa, sobre todo cuando uno recién está matriculado y dando sus primeros pasos en la industria. Mientras tomaba un café en la sala de reuniones, después del encuentro con el CEO y mis colegas, me puse a ver los viejos planos y todo el material de la unidad en cuestión. Para mi sorpresa, el terreno era más grande de lo que esperaba. 16 metros de frente por 40 de fondo, dando un total de 640 metros cuadrados. Y lo mejor de todo es que según la planilla del FOS y el FOT, se podría levantar un edificio de mediana altura. La zona sur venía experimentando un crecimiento vertiginoso en la última década, por lo que esta propiedad sería interesante para cualquier desarrollador. Inmediatamente pensé en venderla como un lote. Esa misma tarde, impulsado por la curiosidad, me dirigí a la propiedad. La sorpresa fue inmediata. La casona estaba prácticamente demolida. Solo conservaba la fachada de estilo europeo tapiada con carteles publicitarios. Un candado extraño y pesado, junto con unas cadenas igualmente atípicas, conformaban la primera línea defensiva. Una disuasión primitiva para evitar intrusos. Fue entonces cuando conocí al segundo elemento de mi visita, Albino Partenuk, el vigilador, quien me permitió el ingreso. Su figura destacaba por unos rasgos eslavos muy marcados y duros. Por su tonada supuse que provenía de las colonias ucranianas de Misiones. Albino superaba fácilmente el 1,90 m. Su cabello rubio y seco, parecido a una escoba, era sorprendentemente abundante para alguien que rondaba la tercera edad. Pero lo que más me impactó fueron sus toscas manos huesudas y curtidas. La imagen se coronaba con unos ojos celestes penetrantes que parecían vacíos de alma. Una mirada que mantendría al margen a cualquiera que se atreviera a entrar sin ser invitado. Intenté romper el hielo mencionando mis vacaciones en Cataratas y mi pasión por el mate, pero Albino apenas hablaba, casi sin abrir la boca. Solo me advirtió que tuviera cuidado al pisar, y con un movimiento impreciso de su tosca mano, marcó un sendero escasamente perceptible hacia el fondo, donde terminaba el terreno y estaba su casa. Me adentré en la propiedad. A pesar de su ubicación en Avenida Montes de Oca, el interior parecía una selva asfixiante que honraba la provincia natal de aquel extraño vigilador. Arbustos de todo tipo habían crecido entre los trozos del piso de parqué, incluso abriéndose paso en lo que alguna vez fue una galería, donde las baldosas de grés italiano sucumbieron ante la tupida vegetación. Pero fue en el antiguo patio donde el verdadero escalofrío se hizo presente. 6 palmeras añosas, dispuestas en un anillo inquietante, se alzaban como gigantes tenebrosos. El sendero cruzaba justo en medio de las palmeras, y al penetrar su umbral invisible, sentí un calor inusual, opresivo, que nada tenía que ver con el atardecer invernal que se cernía sobre Barracas. Era un calor que parecía venir directo del monte Misionero. Incluso la tierra en ese tramo era colorada. Las 6 palmeras, con sus hojas secas y crujientes, se inclinaron como depredadores ante una presa que invadía su territorio. A cada paso que daba, las hojas secas se agitaban sin viento alguno, y podría jurar que susurraban en un lenguaje extraño. Parecían lamentos apenas audibles que se filtraban directamente en mi mente. Para no ceder al pánico, me enfoqué en mi objetivo: vender el lote. Sería mucho más fácil despejar esta maleza, pensé. Más sencillo y mucho más barato que ponerse a demoler. La desarrolladora se ahorrará mucho tiempo. Fueron estas ideas las que me empujaron a seguir adentrándome en el corazón de aquel lugar olvidado por Dios. Finalmente, llegué al límite de la propiedad y divisé la casa de Albino. Era una especie de casilla, o mejor dicho, un obrador improvisado.
No tenía puerta. En su lugar, una pesada lona servía de entrada. La corrí y el impacto me paralizó. Más que una casa, aquello era una cueva. El aire denso me golpeó, trayendo consigo un olor rancio. En el suelo, entre la oscuridad, mis ojos se adaptaron para distinguir huesos esparcidos, restos de comida putrefacta y trapos viejos. Entonces, como si la oscuridad misma cobrara vida, casi una decena de perros de todos los tamaños y colores con ojos salvajes me detectaron y comenzaron a gruñir. Quedé petrificado. Estaba a punto de gritar cuando un potente e inusual silbido cortó el aire. Era Albino, que había aparecido como un fantasma detrás de mí. Apenas sintieron la presencia de Albino, se encogieron con un miedo palpable y varios comenzaron a temblar. Algunos incluso se orinaron encima. La sola cercanía de su amo los domó por completo, reduciéndolos a silenciosos montículos de pelo. Solté un suspiro de alivio que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Pero la efímera sensación de seguridad se disolvió tan pronto como miré a Albino. Algo en él, en su mirada vacía y su porte inmutable, me decía que la salvación era solo una ilusión, que su presencia era tan inquietante como el peligro que acababa de aplacar. Moviendo la cabeza hacia un lado, Albino me indicó que lo siguiera. Asentí en silencio. Tras cruzar unos densos matorrales, se alzó ante mí un templete derruido y enigmático, construido sobre un montículo de tierra que le confería unos 2 metros de altura y una buena vista al contrafrente de la propiedad. En el centro, una fogata improvisada ardía débilmente, y a un costado, una vieja pava, negra por el hollín, contrastaba con unos troncos de quebracho colorado que servían de rústicas banquetas. El denso olor a leña quemada apaciguaba ligeramente el hedor rancio a carne podrida y huesos que había sentido minutos antes. Albino tomó un mate de calabaza con extraños tallados y con un gesto seco me invitó a su lado. Me senté sin decir palabra. Desde allí pude contemplar lo que quedaba de la estructura de la casona. El atardecer se filtraba por las aberturas rotas como heridas supurantes, y los últimos rayos de sol, diluidos en polvo, y los restos de escombros caían en franjas amarillentas y anaranjadas que se arrastraban por los viejos ladrillos, revelando la silueta fantasmal de donde alguna vez hubo puertas y ventanas. A través de los huecos del techo, donde las tejas francesas se habían desprendido, el cielo teñido de púrpura se asomaba como un ojo moribundo. Los últimos rayos bañaban las copas de las palmeras, que parecían esforzarse por no dejar penetrar claridad alguna en sus tétricos dominios. Era una escena surrealista, casi onírica para estar en la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, la oscuridad. Albino me convidó un mate. Dudé unos segundos que parecieron una eternidad. Mi mente sopesaba la idea de aceptar algo de aquel hombre en aquel lugar, pero el haber mirado directamente sus ojos siniestros fue suficiente. No pude decir que no. Tras un largo silencio, roto solo por algunos chispazos de la fogata y los lejanos sonidos del follaje de las palmeras, el vigilador, con una voz profunda y rasposa que apenas había escuchado hasta entonces, comenzó a hablar. A la casa la tumbaron hace 10 años, murmuró Albino, con la vista fija en las llamas. Pero este lote, siempre se resiste. Han querido comprarle, demolerle del todo, construir encima. Pero algo pasa aquí. Cosas extrañas. Su voz bajó a un tono casi inaudible, pero cada palabra resonaba con una convicción que me empezaba a preocupar. Con un leve movimiento de su cabeza, me indicó que mirara más allá de la fogata, hacia la oscuridad creciente del terreno. Por ahí,
continuó, señalando apenas con un dedo. Hay maquinaria vieja, abandonada. La puede ver entre los yuyos. Intentaron limpiar, pero nadie duró mucho. Siempre terminan yéndose. O peor. Sus ojos vacíos volvieron a encontrarse con los míos, y por un instante me pareció ver un atisbo de advertencia. Cada minuto que pasaba, el cielo se ponía aún más oscuro, y la idea de seguir allí me revolvía el estómago. Me puse de pie, y con la voz temblorosa le pedí al extraño hombre que me acompañara a la salida. Albino, ajeno a mi nerviosismo, se cebó un mate más. Luego, con una lentitud deliberada se incorporó y se irguió sobre una de las barandas derruidas del templete. Desde allí, con el contorno amenazante contra el crepúsculo, pareció contemplar sus dominios. Comenzó a hablarme de espaldas, con su voz baja, casi un murmullo que el viento apenas traía. Salga ahora, antes que la luz mala le agarre. No vaya a ser cosa que quede atrapado aquí para siempre. Corrí despavorido de aquel lugar e inmediatamente escuché la jauría de perros lanzarse en persecución. El eco de los ladridos rebotando en la oscuridad parecían cada vez más cercanos. Sentía el calor de sus cuerpos en mi nuca, junto al hedor rancio de huesos putrefactos persiguiéndome. Con el celular como un faro débil, intenté abrirme paso a ciegas entre el matorral enmarañado mientras el pánico me devoraba. No encontraba el camino. De repente, distinguí el tronco rugoso de una de las palmeras apareciendo frente a mí. Corrí hacia el círculo como un animal acorralado que lucha por su vida. Tropecé con una gran raíz, caí, y mi cuerpo impactó justo dentro del círculo de las palmeras, sintiendo el calor inusual de la tierra colorada en mi espalda. Los perros se detuvieron en seco, incapaces de cruzar ese umbral. Mi vista, borrosa por el golpe y el terror, se enfocó en las siluetas inmensas de las palmeras. Ahora, bajo la luz intensa de la luna, sus hojas se abrieron para dejar entrar su fría claridad. Entonces, el horror. Los perros comenzaron a retorcerse y rápidamente mutaron en bestias del inframundo. Mitad hombre, mitad lobos, de tamaños diversos, pero todos igualmente feroces, rodearon mi santuario improvisado. Rugían, arañaban la corteza de los árboles con garras afiladas. Sus ojos rojos brillaban con una avidez salvaje, mientras se relamían ante la presa, que era yo. Cuando mi suerte parecía echada, Albino emergió del lado opuesto de donde se suponía que debía estar. Le dije que tenga cuidado con la luz mala, patrón. Dicho esto, se adentró lentamente en el círculo de palmeras. No hubo tiempo para procesarlo. Su cuerpo comenzó a retorcerse y crecer. La ropa se desgarró por completo y todo vestigio humano se disolvió en una transformación grotesca. Ante mis ojos, se convirtió en un enorme lobo de pelaje blanco como la nieve y el doble de tamaño que las otras bestias. Tras mirar la luna que se asomaba entre las copas, lanzó un aullido diabólico que hizo callar a los demás seres. Estos, al margen del círculo, se encogieron, mostrando obediencia al líder de la manada. El enorme lobo blanco se acercó a mí. Su hocico se detuvo a centímetros de mi rostro. No sentí el aliento, sino una ráfaga helada de terror puro. Entonces, un instante después, algo inaudito sucedió. Al olfatearme, su mente se abrió y tomó control de la mía. Mi propia conciencia se desdibujó, reemplazada por una avalancha de imágenes y sensaciones que no eran mías. Vi a un joven albino trabajando bajo el sol abrasador en los yerbales misioneros, tocando el acordeón, descalzo sobre la tierra colorada. Luego, la noche fatídica, el sudor, la oscuridad de la selva y una mordedura que lo cambió para siempre.
La fiebre, la confusión, la transformación. Lo vi vagar por las noches. Una bestia sin rumbo cazando para sobrevivir. Hasta que un día, el silbato lejano de un tren lo cautivó y las vías lo trajeron a la ciudad. Y entonces, la revelación se hizo clara. No era el único. Otros como él, o peores, hombres lobo nacidos de la oscuridad de la ciudad, asolaban sus rincones olvidados. Albino, el lobo blanco, los cazaba. No por maldad, sino por un deber implacable que la profundidad de la selva le había enseñado. Los capturaba, los subyugaba y los traía a este lugar. La visión me golpeó con la fuerza de un rayo. El lote de barracas no era una guarida, sino un presidio. La mente de Albino retrocedió, liberando la mía. Los recuerdos se desvanecieron como un mal sueño, pero la verdad permaneció grabada a fuego. El lobo blanco se mantuvo frente a mí. Sus ojos, antes vacíos, ahora estaban cargados de adrenalina. Me di cuenta de que su advertencia sobre la luz mala se dirigía a mí de una forma que trascendía la mera precaución. Eran las palabras de un guardián, de un carcelero. Y también comprendí la verdad más aterradora. Yo estaba en su prisión. El enorme lobo pasó por mi lado lentamente, desvaneciéndose entre las sombras. Y tras él, la jauría siguió sus pasos. Sentí su permiso para marcharme. Con un último arranque de fuerza, corrí desesperado a través de la maleza y las ruinas, hasta saltar el portón del lote. Caí pesadamente al suelo. Unas luces cegadoras me encandilaron al instante, sumergiéndome en un haz de furia. Sobrecargado por el terror vivido, apenas distinguía voces entre el barullo ensordecedor. Cuando logré forzar mis ojos a enfocar el piso, no encontré el cemento frío de una vereda porteña, sino una húmeda y extraña tierra colorada bajo mis palmas. El pánico se apoderó de mí y empecé a moverme a ciegas, arrastrándome sobre el barro. Fue entonces cuando las luces lentamente cedieron su potencia, revelando el impenetrable muro de la selva misionera. De la oscuridad emergieron algunos granjeros armados, y uno de ellos, con la voz dura, sentenció: ¡Mátenle al lobizón! Escuchaste Fuera de Plano. Producción Miranda Bosch Real Estate and Art. Ficción sonora creada y escrita por Gustavo Madrigal.